después los otros colegas mientras van ingresando. Entonces vamos a dar inicio al tercer foro del primer trimestre del Ateneo de Estudios en Derecho Notarial y Registral del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes. El tema que se va a tratar hoy es las incumbencias notariales en la reforma del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes. Los disertantes son el escribano Lautaro Costa y la escribana Sofía Galarza, y la coordinación está a cargo de la escribana María Fernanda Roma de Merlo. Les doy formalmente la bienvenida, como siempre, un placer tenerlos acá, y les pido que silencien todos sus micrófonos, y bueno, los dejo en uso de la palabra a Sofi y a Lauti. Gracias. Gracias, Cris. Estamos teniendo, ahí está. No. ¿Se ve nuestra pantalla? ¿Se ve el PowerPoint? Se ve perfectamente. Listo, muchas gracias. Bueno, en principio queríamos agradecer a todos los que se conectaron y nos van a escuchar. Como todos saben, el año pasado se sancionó, entró en vigencia el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, y cuando estuvimos decidiendo los temas que se iban a tratar en el Ateneo, nos pareció muy interesante hablar de esto, ya que todos, obviamente, que sin querer queriendo, tiene que ver también con en nuestra profesión. Ahí estamos. Bueno, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial se sancionó con el número de la ley 6.556 y entró en vigencia el 1 de diciembre del año pasado. Como todos sabemos, no se trata de una mera reforma parcial que incorporaron ciertos institutos que puedan ser considerados convenientes, sino que se trata de una reforma completamente radical, importante en la historia de nuestra provincia. Como pueden ver ahí en la filmina, se encuentran las fuentes que son las que se erige el nuevo código. El primero de ellos es el anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial para la Nación, en el que 21 juristas se convocaron bajo el programa de Justicia 2020 y formularon este anteproyecto. En segundo lugar, el anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial para la provincia de Corrientes, que fue obra de las cátedras de BIC, de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNE. En tercer lugar, el anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial para la provincia de Corrientes, que institucionalmente pertenece al Superior Tribunal de Justicia, pero que fue una autoría intelectual de la doctora Gladys Estigarribia de Midón, y en conjunto con una variada comisión de juristas que englobaron a varias entidades interesadas en el proceso. Cabe resaltar que el Colegio de Escribanos la verdad que no estamos 100% seguros, pero no formó parte de ninguna de esas comisiones, así que yo creo que a raíz de eso fue que nos fueron sacando un poco de incumbencias, como veremos más adelante. En principio vamos a hablar de reformas a nivel general del Código Procesal, que nos parecen que tienen que ver con nuestra profesión, y después nos vamos a ir a lo más específico, que son un par de incumbencias que fuimos encontrando a lo largo del código y que nos pareció oportuno hablar en esta charla. Si bien hay mucho para hablar, hoy queremos hablar así como un pantallazo general de las nuevas reformas que se introdujeron. ¿Sí? Bueno, en principio el artículo primero del Código Procesal Civil y Comercial, como se puede ver ahí, que establece la tutela judicial efectiva, que las normas en general de todo el Código Procesal en cuestión
se interpretarán con el objeto siempre de lograr la efectividad de los derechos sustanciales de las personas, observando los fines sociales del proceso, las exigencias del bien común, la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad, procurando afianzar la tutela judicial efectiva, en especial para los casos de personas en condición de vulnerabilidad. Asimismo, se asegurará a las partes la igualdad real de oportunidades para la defensa de sus derechos, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio o coloquen a una de ellas en condición de inferioridad jurídica. El proceso, desde su inicio hasta el cumplimiento de la sentencia, va a estar sujeto a una duración razonable. Ponemos este artículo en el Power para que todos lo vean, porque es el que rige el resto del código. A raíz de esta incorporación, el resto de las normas del Código Procesal nuevo se adaptan y se tienen que interpretar en base a este primer artículo. Es decir, nosotros a lo largo de todo el articulado del código vamos a ver que la esencia de este primer artículo está plasmado en cada artículo que compone este nuevo código. Bueno, ahí hacemos mención, le mostramos el artículo 47 que establece quiénes son considerados personas en condición de vulnerabilidad, porque esto es una reforma muy importante que se celebra del nuevo código, ya que considera que aquellas personas que por razón de la edad, el género, el estado físico, mental o circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos. Para esas personas en particular se determinan ciertos beneficios, por así decirlo, a lo largo del proceso, como por ejemplo la gratuidad, la flexibilización de las formas procesales, la rapidez y sobre todo tipo, la interpretación a favor de las personas con vulnerabilidad, en condición de vulnerabilidad. Además, incorporamos en la filmina el artículo 7. Por favor, disculpa. El A32 de Loreley, ahí ya está. Bueno, no importa. El artículo 7 del código también le queremos hacer mención porque más adelante lo vamos a volver a incorporar en la charla, que es el que establece la economía, la celeridad y la concentración procesal, y dice que los procedimientos deben ser rápidos y sencillos y se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación para la mejor gestión judicial y la interacción con plataformas de servicios digitales públicos a fines públicos y privados, a los fines de agilizar la tramitación de procesos. El juez debe adoptar medidas necesarias para lograr la mayor economía en la realización del proceso, y los actos procesales se practicarán sin demora, con concentración, tratando de abreviarse los plazos, ya sea por acuerdo de partes, por ley o por decisión judicial, y las audiencias no podrán aplazarse ni suspenderse, salvo que por razones que expresamente prevea este código, o por fuerza mayor. Lo hacemos mención por el tema más que nada de la mayor economía en la realización del proceso, porque volviendo al tema del artículo primero, lo que se pretende y a lo largo de todo el código es estar del lado de los justiciables. O sea, es un código meramente a favor de las personas que necesitan hacer valer sus derechos en los procesos. Y también por el tema de las tecnologías, claro, porque... es algo que... Perdón, sí. ¿no? ¿Sí? Bueno, y por las tecnologías, por el hecho de que, como sabemos, durante la pandemia se puso en alta todo el tema de las tecnologías, que vino, si bien fue un beneficio, podría decirse, que trajo aparejado la pandemia, para dejar de lado un poco el papel y comenzar a utilizar un poco más los sistemas digitales, que son mucho más beneficiosos que utilizar el papel. Claro, es algo que se celebra por la utilización para cuidado del medio ambiente, y además para la celeridad de todo tipo de casos, porque ya nos vimos obligados a raíz de la pandemia a incorporar la tecnología en muchos casos, y especialmente el Poder Judicial no hizo caso omiso de eso y lo incorporó totalmente en este nuevo código. Bueno, y además queríamos comentar esto del tema de los procesos
en los procesos, de los tipos de procesos, que clásicamente existían los juicios ordinarios, sumario y sumarísimo, y eso fue derogado. El proceso sumario, en el caso del proceso sumario, totalmente derogado, y en el caso del proceso ordinario, se llama ahora proceso ordinario por audiencias, y el proceso sumarísimo se llama ahora abreviado. Está previsto taxativamente para ciertos casos, por ejemplo, para la curatela, asuntos de vecindad, medianería, locación, etc. Y queríamos hacer mención especial que nuestro tipo de, los procesos que nosotros hacemos para hacer la información sumaria, para acreditar nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra buena conducta y moralidad intachable para acceder a los cargos de la función y la función notarial, se van a tramitar por este tipo de procesos. Si bien es una tipología específica, o sea, distinta, no se englobaría en ninguno, pero se utilizan las reglas del proceso abreviado, que es el más rápido que existe ahora en el Código Procesal Nuevo. Además de esos dos tipos de códigos, de procesos que existen ahora, el ordinario para audiencias y el abreviado, van a coexistir además con el proceso ejecutivo, que se utiliza para los títulos que consisten en papeles de comercio. Hay ciertas innovaciones, como por ejemplo el tema de que la intimación de pago se puede hacer mediante cédula papel, y no con el tema de los mandamientos. En segundo lugar, el proceso monitorio, que se va a utilizar para pretensiones basadas en instrumentos públicos o instrumentos privados reconocidos judicialmente o con firmas certificadas por nosotros, de cuyo contenido surja un derecho que funde la pretensión, y los procesos urgentes, que son aquellos que se tratan de medidas autosatisfactivas y del amparo contra los actos de los particulares. Queremos quedarnos un poquito en el monitorio, ya que, como verán ahora en el artículo... Sí. ¿Verdad que no avanza? En el 517, que establece el trámite del proceso monitorio, dice cuáles son los casos por los que se utilizará, y son, si pueden observar, todos casos que dan lugar a trabajos que cotidianamente realizamos nosotros, instrumentos que cotidianamente hacemos nosotros en nuestras oficinas. Como por ejemplo, la obligación de otorgar escritura pública, la obligación de transferir automotores, la cancelación de prenda hipoteca, la división del condominio, la restitución de la cosa dada en comodato, y bueno, las otras dos que no las mencioné, pero son todos casos que nuestros trabajos darían lugar a un proceso monitorio. Con respecto al artículo 519, que habla del examen preliminar, el juez, en primer lugar, una vez recibida la pretensión monitoria, va a examinar si cumple con los recaudos legales, y dictará seguidamente la sentencia monitoria, que no es una sentencia por en sí mismo, sino que da lugar a un título ejecutivo. Y ahí se tramitaría el proceso respectivo para ejecutar ese título, esa sentencia. Está bueno saber esto nuevo por el tema de que nosotros estábamos hablando, de que cuando nosotros también hablamos con nuestros clientes o los asesoramos, está bueno comentarle también que en el caso de que haya algún tipo de problema con lo que estamos haciendo, con lo que están haciendo, el abogado que los defienda en un proceso va a utilizar este tipo de proceso monitorio, y será todo mucho más rápido y menos engorroso. Bueno, seguidamente vamos a hablar ya de las cosas específicas. En primer lugar elegimos los poderes, porque queremos hacerlo más o menos en orden de cómo van apareciendo en el Código Nuevo. Bueno, en principio vamos a hablar de los poderes, como dijo, cuando comencemos a hablar de los temas en particular. Antes de comenzar a hablar sobre ellos, estaría bueno conceptualizarlos. Entonces, podemos decir que la representación tiene lugar cuando una persona efectúa un acto jurídico en nombre de otra, teniendo esto estado. Bueno, en ese sentido cabe destacar el artículo 358, como lo pueden ver en la filmina,
y el artículo 363 del Código Civil y Comercial. El principio del artículo 358 nos dice que los actos jurídicos intrínseos pueden ser celebrados por medio de representante, excepto en los casos en que la ley exige que el titular del derecho ejerza esa facultad. Seguidamente establece cuáles son los tipos de representación. Por un lado tenemos la representación voluntaria, que es aquella que resulta de un acto jurídico; la representación legal, que es aquella que resulta de una regla del derecho; y por último, la representación orgánica, que es aquella que surge del estatuto de una persona jurídica. Bueno, seguidamente cabe destacar el artículo 363 en lo relativo a la forma. Porque en la actualidad, con el Código Procesal Civil y Comercial nuevo, podemos observar que en sus artículos 21 y 22 se establece una libertad de formas a los efectos de realizar este tipo de los poderes para la representación en juicio, cosa que no hacía el código anterior, ya que en su artículo 47 podíamos observar que establecía que debía presentarse la pertinente escritura de poder. Es decir, que podíamos inferir de ese artículo que debía realizarse sí o sí por instrumento público, a diferencia de lo que se establece en la actualidad. También en el Código Viejo se podía, además de hacerse por instrumento público, se podía realizar un poder apudacta, es decir, mediante la designación ante el secretario del juzgado. Bueno, actualmente el artículo 21 y 22 de nuestro ordenamiento establecen que la representación convencional del abogado tiene una libertad de forma, es decir, que las partes pueden utilizar la forma que estimen convenientes, según lo que dice el artículo 84, a los efectos de lograr ese apoderamiento. Por ello, el artículo 22 nos dice que puede hacerse por instrumento público, por instrumento privado, con o sin firma certificada, o mediante designación ante el secretario juzgado, o sea, el poder apudacta. Bueno, el artículo, como podemos observar, vemos que esto es una gran novedad que trae el artículo, el nuevo Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial, aunque podríamos criticarlo un poco porque nos estaría quitando incumbencias a nosotros, ya que consideramos que al hacerse un poder mediante una escritura pública trae aparejada muchos beneficios. Si bien trae se buscó con esta reforma una economía procesal y una celeridad en el proceso, creemos que podría dar lugar a ciertos inconvenientes que con un solo escrito que presente un abogado que esté firmado por una persona sin ni siquiera estar certificada su firma, puede traer aparejado algunos inconvenientes. Aunque cabe destacar también que el artículo 21 de nuestro código dispone que el juez en cualquier oportunidad puede exigir la ratificación de ese apoderamiento. Bueno, después pasamos al artículo 24, que es lo referido a la cesación de la actividad del abogado. El artículo que más nos interesa el inciso que más nos interesa de este artículo sería el inciso A, puesto que nos habla de la revocación expresa. Ya que en este caso también nosotros podríamos intervenir a los efectos de proceder a la revocación de los poderes que se hubieran otorgado. Cabe destacar también en este sentido que si no se hace una revocación expresa del anterior apoderado y se designa un nuevo abogado, estos van a actuar en forma conjunta, obviamente con todas las consecuencias que ello trae aparejado, como por ejemplo la regulación de los honorarios para ambos, porque es necesario, como dice el código, que se haga expresamente la revocación, y entendemos que puede hacerse mediante un instrumento público, privado, o tal y como lo establece el artículo 284 del código. Bueno, y después los demás incisos, está bueno tenerlo en cuenta también, pero ya no intervendríamos tanto. Bueno, posteriormente... No, bueno, o sea, como dijo recién Lautaro, si bien nos saca una incumbencia, ya que antes obligaba a que sea escritura pública, también tenemos que verle el cierto lado positivo para nosotros como profesionales, que también ahora permiten el tema de las cartas poder, o sea, del
instrumento privado, pero con firmas certificadas. O sea, es un intermedio, que es para aquel que tampoco quiera hacerlo tan libre de forma, enfrente a un abogado nada más en la oficina, pero por lo menos con la firma certificada tenemos una nueva incumbencia, por así decirlo, que antes solamente otras provincias lo permitían, pero acá Corrientes se permitía solamente, como dijo Lauti, el poder acudacta y la escritura pública. Nada más, o sea, queremos volver a remarcar lo que decía el artículo 7 del tema de la economía, y el artículo 1 de la tutela judicial efectiva, de que quiere garantizar todo el proceso que sea para mayor economía y mayor celeridad para los justiciables. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de las actas notariales de notificación. Bueno, primeramente vamos a conceptualizar muy someramente de qué se tratan, qué son las actas. De la lectura del artículo 310 del Código Civil y Comercial podemos encontrar una definición al establecer que son actas aquellos documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos. Como lo dijimos en nuestra charla del año pasado, esta definición que trae el Código es bastante criticada por lo escueta de su contenido, porque si lo tomamos en un sentido literal, solamente quedarían encuadradas dentro de lo que se denomina como acta las actas de constatación, cuando sabemos bien que existen variados tipos de actas, como por ejemplo las actas de notificación, que es la que vamos a hablar ahora en este momento. Bueno, las actas de notificación, lo que se busca con este tipo de actas es hacer saber a una o más personas determinadas de un hecho o de una resolución, Bueno, la diligencia que hace el escribano consistirá en la narración de la acción para hacer saber una noticia, un hecho a una persona que estuvo determinada con anterioridad por parte del requirente, a los efectos de que el notario le haga saber a esta persona de esa resolución o de ese hecho para que se certifique fehacientemente que tomó conocimiento de ello. Bueno, la destacamos porque en la actualidad el Código Procesal Civil y Comercial de nuestra provincia dispone en sus artículos 109, 112 y 113 que las notificaciones que se hagan por cédula papel actualmente también se pueden hacer por un acta notarial. El artículo 109 establece taxativamente los casos en que las notificaciones tienen que hacerse por cédula papel, como lo podemos observar en la filmina. Es decir, cuando se haga la primera notificación con respecto al sujeto a notificar, la citación de terceros y de aquellas personas que no han sido tenidas como partes, y los supuestos previstos para el caso de no comparecencia. Bueno, y seguidamente, el artículo 112 dispone de otros medios de notificación, entre los cuales podemos encontrar el acta notarial. Cabe destacar, además, en este artículo, que la elección del medio de notificación la va a tomar el abogado, sin necesidad de una petición previa, y que los gastos que arroje esa notificación van a incluir la condena de costas. Y ante el fracaso de esa diligencia, esto es muy importante, no es necesario el libramiento de una nueva, sino que el abogado puede utilizar otro tipo de medio de notificación, entre los cuales tenemos, además de la acta notarial, la carta documento y aviso de entrega, o la carta documento con constancia de recepción. Es decir, que una vez que fracase una, se puede utilizar otra sin necesidad de que se libre una nueva. Y de esa manera vemos que otra vez se cumple lo del artículo 1, el artículo 7 respecto a la celeridad y a la economía procesal. Bueno, y después el artículo 113 establece cuál es el contenido que debe contener esa notificación, que debe establecer sí o sí el nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda a su domicilio, y con indicación del carácter de este, el proceso en que se practica, el juzgado en que se tramitan las actuaciones con indicación de su dirección, la transcripción de la parte pertinente de la resolución, el objeto claramente expresado, y si no resultare la resolución transcrita, y en caso de acompañarse copia de escrito o documento, las piezas deben detallarse con precisión. Además de estos requisitos como que son propios de la notificación que hay que hacer, tenemos que observar los requisitos previstos para las actas notariales, en el caso del artículo 311, y concordantes del Código Civil y Comercial, que son los que nos rigen a nosotros.
Bueno, seguidamente vamos a hablar muy por arriba de esto porque es un caso particular de actas de contratación, que si bien está previsto en una acordada del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes del año 2017, no se tuvo en cuenta para su inclusión en este nuevo Código Procesal. O sea, seguimos rigiéndonos por esa acordada y no hay mención alguna en el Código Procesal nuevo. Se trata de el acta de contratación y certificación de fotografías que se utilizan para los procesos de prescripción adquisitiva de un inmueble, en el que nuestra tarea básicamente es acercarnos al lugar al objeto, al inmueble objeto del litigio, y observar y constatar que se encuentra el cartel con todos los datos del proceso, así como sacarse fotografías de las mismas y certificarlas. Y este primer testimonio que nosotros le entregamos al abogado, él tiene que adjuntarlo al proceso para comprobar que existe dicho cartel. Como mencioné recién, en el Código Procesal no hay ningún tipo de mención a este tipo de actas, pero era una incumbencia que teníamos y que bueno, nuestra coordinadora nos recomendó agregar, así que nos pareció oportuno hacerlo. Bueno, seguidamente vamos a hablar de esto, que, o sea, como dijimos anteriormente, vamos a hacerlo en orden de aparición en el Código Nuevo. Es un tema que todos sabemos, que a nadie nos gusta, pero se trata de la realusión de falsedad de los instrumentos públicos, entre los que se encuentran los nuestros. En primer lugar, hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre los hechos auténticos y los hechos autenticados, que los hechos auténticos son aquellos que nosotros manifestamos haberlos efectuado nosotros mismos o que pasaron en nuestra presencia, ya sea que la tengamos a la vista, verifiquemos su existencia y su estado. Esos hechos son los que tienen el carácter de fe pública y por ende gozan de pleno valor probatorio. Para hacerlos caer como prueba, habría que hacer lo que conocemos todos como la realusión de falsedad, y hasta que el juez no falla a favor del que redarguye de falso, no puede desconocer la evidencia. Por otro lado, tenemos los hechos autenticados, que son manifestaciones o declaraciones relacionadas con el acto, pero que que son simples circunstancias que están en el documento, pero que no pasaron ante nosotros o no fueron realizadas por nosotros. Son manifestaciones o declaraciones de las partes, básicamente. No gozan de la fe pública, y con simple prueba en contrario pueden dejar de tenerlas en cuenta en el juicio. Como dice ahí la Firmina, dice que lo que está amparado por la fe pública es que la manifestación de la declaración existió, pero no lo que se dice, o sea, el contenido nosotros no podemos dar fe porque justamente no pasó en nuestra presencia. Bueno, la realusión de falsedad está ahora incluida en el artículo 245 del nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Como dije anteriormente, la finalidad que se persigue es declarar judicialmente la falta de verdad o autenticidad de un hecho para poder privar de efectos del instrumento público. Después puede llegar a perseguirse al autor de la falsificación o de quien utilice ese documento que es apócrifo. Entonces procede solamente cuando hay falsedad material, o sea, cuando un documento está adulterado, o falsedad ideológica cuando las enunciaciones o el contenido es apócrifo. Las vías para manifestar la realusión de falsedad son la querella criminal, que se hace en sede penal y ya incluye los delitos de acción pública, como están ahí mencionados en el artículo, de los artículos 292 a 298 bis del Código Penal. Y cuando se intenta por la vía penal la realusión de falsedad, tiene como consecuencia directa la sanción al delincuente directamente, y como indirecta la invalidez de los instrumentos públicos.
En cambio, cuando se hace por sede civil y comercial, el artículo 245 establece que sí o sí se tiene que hacer por incidente, que tiene un plazo máximo de 10 días de realizada la impugnación del instrumento público, bajo procedimiento de tenerla por desistida. Además, será inadmisible si no se indican los elementos y si no se ofrecen pruebas. Es decir, cuando se promueve el incidente de revolución de falsedad, ya tienen que adjuntarse las pruebas para demostrar que ese instrumento es falso. Y una vez que se admite el requerimiento, y si ese instrumento fuera la base del proceso, se va a producir la prueba en las nuevas audiencias de vista de causa, que son incorporadas en los nuevos procesos que mencionamos, y se van a resolver juntamente ya con la sentencia. Solo vamos a ser parte nosotros, los oficiales públicos, cuando la realusión de falsedad se refiere a actos alcanzados por la fe pública, es decir, por los hechos auténticos que dijimos anteriormente, los que pasaron, los que nosotros decimos que pasaron ante nosotros o que fueron realizados por nosotros. Con respecto a la admisibilidad del incidente, ya lo dije recién, es que se impugna el instrumento público cuando se conteste el traslado de él, o sea, cuando recién reciba la contraparte el instrumento ese, que el incidente se promueva dentro de los 10 días de efectuada esa impugnación, y que con la demanda se ofrezca la prueba. Ahí estamos, o sea, sí, básicamente queríamos mencionar eso, de que ahora la realusión de falsedad se encuentra en el artículo 245 y que se tiene que tramitar por la vía del incidente, y que bueno, solo seremos parte si se tratan de hechos auténticos que nosotros estipulamos en nuestros instrumentos públicos. Con respecto a esto, lo que sigue acá es el tema de la expedición de segundos testimonios y ulteriores copias de las escrituras matrices que expedimos nosotros. En primer lugar, queremos hacer mención al artículo 23 de la ley 17.801, que es la del registro, sí. Que establece que ningún escribano o funcionario público puede autorizar documentos de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles sin tener a la vista el título inscripto en el registro, así como una certificación expedida a tal efecto por dicha oficina en la que se consigna el estado jurídico de los bienes de las personas según las constancias registradas. A su vez, en la ley 1482 de nuestra provincia, que es la que rige la función notarial, en el artículo 32, como todos sabemos, están las funciones inherentes a los escribanos de registro y los adscriptos, y en el inciso B corta, establece que pueden extenderse a pedido de parte interesada por mandato judicial, copias simples, certificados, testimonios de las escrituras otorgadas cuyo protocolo conservarán su escribanía, o a otorgarse en el registro en el que actúa y en sus agregados. Pueden además los escribanos realizar estudios de títulos y antecedentes de dominio. Exigir la presentación de toda documentación necesaria para el acto o instrumento, y redactar toda clase de convenciones, contratos, antecedentes y negocios o actos jurídicos que no requieran escritura pública para su validez. Queremos resaltar esa parte de exigir la presentación de toda documentación necesaria para el acto o instrumento, porque es clave realizar los estudios de títulos y antecedentes de dominio antes de realizar escrituras públicas. El artículo 73, además, habla ya del tema de los protocolos, que establece que los escribanos retendrán en su poder los protocolos correspondientes a los últimos 10 años cumplidos, debiendo entregar el que corresponda al año inmediato anterior al archivo de tribunales, bajo recibo antes del 31 de marzo del año siguiente al 10º. Bueno, ahora por suerte se prorrogó, pero técnicamente hasta el 31 de marzo tenemos que entregar todos los protocolos, los tomos del protocolo correspondiente a los 10 años a partir de hoy. Y el 74, que establece que el jefe de archivo en el mes de abril de cada año pasará una lista al Superior Tribunal de Justicia, al Colegio de Escribanos y a la Inspección General de Justicia de los protocolos que tienen en su custodia, indicando
el nombre del escribano, año de protocolo y asiento en su oficina y número de registro. Igualmente comunicarán la misma fecha quiénes son los escribanos que no han entregado sus protocolos de conformidad a este estatuto. Lo ponemos acá porque, como no sé si muchos de ustedes habrán presenciado la charla de la directora de archivo de tribunales, que fue hace muy poco, que establece que ellos, su función solamente es dar esa nota en la que determina quiénes son los que no presentaron los protocolos, pero su función no puede ir más allá de ello. No pueden llamar al escribano que le diga, venga a traerme los protocolos. Es nuestro deber llevarlos y como en una buena camaradería, por así decirlo, debemos cumplir con ese deber. Ahora sí, vamos a ir de lleno con el tema del Código Procesal Civil y Comercial nuevo y los artículos 486 y 487 que establecen el proceso para poder expedir segunda y ulteriores copias de escritura pública. ¿Sí? Bueno, como mencionó Sofía, destacamos la importancia que tiene el artículo 23, en razón de que con la entrada en vigencia del nuevo código, ahora contamos con dos tipos de procesos, como mencionó también, un proceso administrativo y un proceso judicial. El proceso judicial ya lo teníamos desde siempre, ya estaba establecido en el 767 del código anterior, hoy está en el 487, que es básicamente lo mismo que con el código anterior. Cambia solamente el proceso que se utiliza cuando hay oposición, que antes era el sumarísimo, que ahora fue modificado, que ahora fue reemplazado por el abreviado. Perdón. Bueno, y por otra parte tenemos el proceso administrativo, que es una novedad que trajo aparejada el nuevo código, que los escribanos lo celebramos porque, como mencionamos, el artículo 23 y demás artículos de nuestra ley notarial, como así también el Código Civil y Comercial, nos exigen que hagamos el estudio de título respectivo para poder, teniendo a la vista las escrituras, para poder realizar nuestras escrituras posteriores. Bueno, y con esto se facilitó mucho y se agilizó la posibilidad de una persona que haya extraviado y se haya arruinado su primer testimonio, de obtenerlo de una manera más expedita. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente del artículo 486, que trata del proceso administrativo, que establece que las segundas y ulteriores copias de una escritura pública serán expedidas por la Dirección General de Archivo de Tribunales cuando los protocolos del escribano autorizante se encontraren bajo su custodia, con excepción de aquellas que resultare, la exigibilidad de obligaciones de edad puede ser la que podrá acreditarse con informe expedido por el registro de la propiedad inmueble sobre las condiciones de dominio, copia autenticada de la escritura de extinción de la obligación. La solicitud deberá hacerse por nota dirigida a la Dirección General de Archivo de Tribunales, la que deberá ser firmada por su interesado y su firma certificada por escribano público, al que deberá acompañarse un informe de dominio expedido por el registro de la propiedad inmueble que tenga como objeto la solicitud de la ulterior copia. La solicitud tiene que consignar la invocación del interés legítimo en virtud del cual se solicita, la determinación exacta de los datos de la escritura cuya copia se solicita, teniendo en cuenta la fecha, el escribano autorizante, número del registro notarial, folio o número de escritura, la especificación del acto instrumentado, la causa que motiva el pedido y la autorización a favor de la persona habilitada a realizar el trámite, salvo cuando la actuación sea personal del peticionario. Bueno, entonces vemos que para expedir un segundo testimonio, primeramente tenemos que presentar una nota a Archivo de Tribunales. Esa nota, vamos a mostrar un modelito acá dentro de las filminas. No, ¿por qué no mencionamos primero esto? Bueno, ahora le mostramos la nota. Sí, termino de explicar y le mostramos la nota. Bueno, primero vamos a poner los requisitos que fueron determinados por, a criterio de la Dirección de Archivo de Tribunales. Claro, nosotros que expanden los previstos en el Código Procesal. Exactamente. Bueno, primero la nota, tal y como lo establece el artículo 486, que tiene que estar certificada por escribano público, estableciendo todos los datos relativos a la escritura, estableciendo el interés legítimo y demás cuestiones. En segundo lugar, el informe de dominio expedido por el registro de la propiedad inmueble,
cuya vigencia no tiene que ser mayor a 30 días. Este requisito lo estableció específicamente la Dirección de Archivos a los efectos de expedir el segundo testimonio. Y como dijo la directora en la charla anterior, se debe a que se rige más o menos por las mismas reglas que tenemos para realizar cualquier tipo de escritura, que no, pedimos certificados y tenemos más o menos 30 días de margen. Bueno, en tercer lugar tenemos la fotocopia certificada del DNI del solicitante, las fotocopias certificadas de la escritura de extinción de la obligación, en caso de corresponder, es decir, si nosotros estamos pidiendo una compraventa con hipoteca, que se esté haciendo un testimonio, necesitamos presentar la escritura de cancelación de hipoteca sobre ese inmueble. En quinto lugar, tenemos la fotocopia certificada, la documentación que acredite el vínculo, la representación, así por ejemplo, si viene el heredero del titular, porque ya está fallecido, deberá acreditar el vínculo que tiene con el causante en virtud de una partida de nacimiento, por ejemplo. Bueno, y posteriormente se debe pagar una tasa de justicia, que son dos, que tienen un valor de 300 pesos, cada una, en concepto, una de anotación marginal, porque en el protocolo del escribano van a anotar una parte que se expidió segundo testimonio, y en segundo lugar, en concepto de certificación, es decir, por la expedición de la escritura. Bueno, además es muy importante que en la nota deben indicarse el número de teléfono y el correo electrónico del autorizado o el peticionante si lo está haciendo de forma personal, porque en ese mismo correo, en ese mismo número, van a notificarle cuándo se puede retirar el segundo testimonio. Bueno, acá seguidamente lo que hicimos fue mostrar el paso a paso de cómo se liquida la tasa, porque como dijo la autora son bastante complicadas de encontrar en la página de rentas. Queda la filmina a disposición de ustedes como para que vean el paso a paso, pero de último explicarle más o menos si lees. Sí, yo le puedo explicar. Bueno, en principio tenemos que entrar a nuestro portal de rentas, ¿no? Vamos a la parte donde dice servicios, ahí vamos a liquidar tasas, nos va a aparecer en la primera filmina, en la primera fotito a la izquierda, superior, en el margen superior izquierdo, vemos que tenemos que entrar donde está de color verde, que capaz que no ven, que dice liquidar tasas. Para ver si le podemos aumentar un poquito el tamaño. No se puede. Bueno, les pedimos disculpas, pero después les enseñamos si tienen algún inconveniente. Sí, nos llaman y les decimos. Bueno, posteriormente vamos a ver la segunda captura de pantalla, donde podemos encontrar que dice liquidación de tasas, vamos a tasas judiciales. Una vez que estamos en tasas judiciales, se nos va a abrir una nueva, se nos va a desplegar ciertas opciones, en donde nos va a aparecer primero que designemos nuestra localidad, ponemos la localidad que corresponda. En segundo lugar, claro, que corresponde al título, perdón. Una vez que designamos la localidad, vemos en la cuarta captura pantalla, la parte de abajo, a la derecha, que hay un ticito en azul, no sé si lo pueden llegar a observar, porque es un poco chico. Claro, que dice inicio de trámite judicial sin número de expediente. Ajá, claro. Porque justamente, como no hay un trámite judicial iniciado, tenemos que marcar esa opción. Bueno, una vez que marcamos esa opción, ahí está. Ahí ponemos, en la parte, una vez que marcamos esa opción, nos va a salir la opción de organismo. Entonces ahí bajamos y buscamos en la D, Dirección General de Archivos. Seguidamente. Bueno, posteriormente se nos va a desplegar otra pantallita donde dice carátula. Ahí le damos el visto bueno, presionando en el circulito azul ese que aparece, donde dice tasas judiciales de la Dirección General de Archivos. Una vez que ingresamos ahí, se nos va a desplegar otra pantalla y ahí vamos a encontrar una tasa y una subtasa.
o sea, en principio tendríamos que designar otra vez a la Dirección General de Archivos de Tribunales, y posteriormente se nos van a aparecer las dos tasas, una referida a la anotación marginal y otra referida a las certificaciones. Dice archivo de certificaciones y el otro dice anotación marginal. Exacto, o sea, hay que liquidar las dos y imprimirlas y adjuntarlas a todo el resto de requisitos. Seguidamente vamos a mostrar la nota, como dijimos. Acá, esta es una nota presentada por nosotros. Le borramos los datos sensibles, pero es como más o menos para que vean. Como se ve ahí, está dirigida a la doctora Miriam Luz del Valle Garzón de la Cruz, que es la directora de Archivo de Tribunales. En este caso se presenta el interesado puntualmente para solicitar la nueva expedición del testimonio. Bueno, se presenta él, dice su nombre completo, su DNI, la nacionalidad, el quit, el teléfono, la profesión, el domicilio real y el domicilio legal, que tiene que ser en la ciudad de Corrientes capital, el email en carácter y el carácter en el que se presenta. En este caso es el titular del 50% indiviso del inmueble que se pide. Da todos los datos del inmueble, folio real, matrícula, y le solicita que por su digno intermedio solicite el segundo testimonio referido al inmueble antes descrito. La causa, seguidamente, que motiva el pedido es a efectos de realizar la transferencia a favor de TAN, bueno, es el caso mío. Ahí da a continuación los datos de la escritura. Como dijimos, los requisitos tienen que estar el lugar y la fecha de otorgamiento, en este caso era Ituzaingó Corrientes, en marzo de 1989. O sea, ampliamente el protocolo ya tenía que estar en archivo. La escritura era la 44, el funcionario autorizante fue la escribana pública titular del registro tanto, la ubicación Ituzaingó, y vuelve a mencionar todas las características del bien inmueble, pero en este caso ya con las medidas del lote, los linderos y la superficie. En esa misma nota se autoriza a una persona con los datos completos, el nombre, el DNI y el teléfono, a tramitar la presente solicitud, porque es quien presenta después acá en la oficina de acá. Y a esta nota se le adjunta el informe de estado de dominio y las condiciones de dominio, y las copias del documento nacional de identidad de quien suscribe, o sea, del peticionario, así como también del autorizado, ambos certificados por escribano público. También, obviamente, como dije, que el caso de un heredero que viene a buscar el título de su papá, también se tendría que adjuntar. Claro, en este caso él no tiene que acreditar ningún vínculo de representación porque es el mismo peticionario el que realiza. Bueno, como ven ahí abajo están las firmas y se certifica la firma por el escribano público, o sea, por nosotros. Entonces ahí, además de todo lo que nos beneficia el proceso de más expedito para los segundos testimonios, además también ganamos incumbencias porque obligatoriamente tienen que ir con firmas certificadas y los DNI, la fotocopia de los DNI certificados por escribano público. Bueno, la hoja siguiente de la derecha es el sellito de recibido, y acá seguimos. La primera hoja que está a la izquierda es el número de resolución de Dirección General de Archivos, que ahí, como pueden ver, está firmado digitalmente por la doctora Miriam Luz del Valle Garzón. Es el número tanto, y ahí menciona, atento a lo dispuesto por el artículo 486 del código que mencionamos hace un ratito, téngase por legitimado al peticionante, o sea, se comprobó que es él el que tiene el derecho a pedir. Ahí mencionan por qué es legitimado, y verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa conforme autoriza la ley. Entonces, la suscripta resuelve expedir el segundo testimonio de la escritura en número tanto, de fecha tanto, obrante en el protocolo de la escribana pública tanto, registro notarial tanto, legajo de archivo, porque como explicaron, no sé si pudieron ver en la charla que dio la directora de archivo,
ellos tienen una manera de organizar los protocolos y le dan un legajo con una letra y un número. Y seguidamente establece que realiza la correspondiente anotación marginal y conforme lo establecido en el Estatuto Notarial, Ley 1482, artículo 157. Bueno, seguidamente, la idea de nosotros era mostrar fotos de cómo queda hoy en día un segundo testimonio. Es decir, cuando vengan a las escribanías para realizar una transferencia de dominio, y nos traigan como antecedente de dominio un segundo testimonio expedido por este nuevo proceso, más o menos sepamos cómo se ve para que no hayan dudas de que es auténtico. Bueno, entonces ahí pueden ver, esas serían las hojas de protocolo notarial, que son del año 1989, por eso no tienen la forma que tienen hoy en día. Y arriba de todas las hojas están foliadas por la Directora General de Archivo y su firma y el sello de la Dirección General de Archivo de Tribunales. Eso es en todas las carillas, es decir, adelante y atrás de cada hoja de protocolo. Había muchas, pero bueno, en este caso pusimos solo 2 como para que vean que es en todas. Y ahí, por último, en la última hoja, como se ve a la izquierda, es donde están todas las firmas y el antemí de la escribana anterior, y por último, la firma y el sello de la Dirección General de Archivos y de la directora, respectivamente. La hoja que se puede ver a la derecha es lo que hace hoy en día, vendría a ser como el concuerda, en la que se certifica que las fotocopias que anteceden, en este caso eran 3, que llevan el sello y la rúbrica, fueron extraídas de su matriz que obra el folio tanto, del protocolo de la escribana tanto, el registro notarial tanto, correspondiente al año 1989, obrante en el legajo, como le dije, letra y número específico de la Dirección General de Archivo, bueno, que se encuentra depositado en esta dirección, a mi cargo y lo tengo a la vista. Por la resolución número tanto, que es la primera que se encuentra en el instrumento, expide el presente que corresponde al segundo testimonio de la escritura número tanto, de fecha tanto de 1989, solicitado en el expediente 005 del 2022. Ese número de expediente es interno, o sea, de la Dirección General de Archivos, no es un expediente judicial. Caratulado, la persona que pidió sobre expedición del segundo testimonio, y se deja constancia que la tasa fiscal perteneciente se efectivizó por medio del depósito judicial conforme a la ley 4.484 y acordada reglamentaria respecto de la certificación y nota marginal, que son las tasas que recién Lautaro les mostró cómo se expiden. Corriente 25 de febrero de este año. Es decir, no sé si prestaron atención, pero nosotros, la nota se presentó aproximadamente el 25 de enero y el 25 de febrero se expidió este testimonio. Lo que se puede ver ahí abajo, bueno, además de la firma y el sello de la doctora jefa de archivo, es, bueno, ya está doblada la tasa de inscripción en el registro, porque como todo título, una vez que se expide, tiene que ir a inscribirse a los registros correspondientes. Entonces, acá mostramos, justamente a la derecha, bueno, que está, a la izquierda, que está el asiento registral del registro de la propiedad inmueble, fecha 14 de marzo del 2022, y seguidamente a la derecha está la matrícula de este inmueble en el que se asienta la nota, o sea, como para que también todos puedan ver cómo quedan los certificados en el caso de que se haya expedido un segundo testimonio o posterior. Entonces, lo que dice el asiento registral es que se pone constancia de un segundo testimonio sobre el asiento número 3, expedido por la doctora Miriam Luz del Valle Garzón de Cruz, directora de la Dirección General de Archivos, resolución número tanto del 2022, número y mesa de entrada, fecha de entrada, el 14 de marzo del 2022, con respecto al asiento número 3, que es donde estaba sentado ese testimonio que el peticionario pedía. Bueno, ahí terminamos con... Una cosita más. Bueno, y es una cosa muy importante porque cabe destacar cuando obviamente, como todos sabemos, una vez que se expide el segundo testimonio, el primer testimonio queda anulado.
Y queremos resaltar nuevamente el tema de la entrega por parte de los notarios de los protocolos, porque es muy importante para que todas las personas puedan ejercer sus derechos. Porque nos ha ocurrido también que quisimos pedir segundo testimonio alguna escritura y no estaba el protocolo del escribano. No se encuentra en el archivo y por haber pasado los 10 años tampoco lo puede expedir el escribano. Entonces, el proceso es el entregar el escribano que todavía tiene en su poder protocolos anteriores, entregarlos a dirección de archivo y ahí recién realizar todo este proceso que hicimos mención a lo largo de estos minutos, que como vimos es súper rápido y lo festejamos y lo celebramos porque anteriormente era mucho más engorroso y perdíamos nosotros también como escribanos. Y bueno, después pasamos al proceso judicial, que ya existía, como podemos verlo, en el artículo 487 establece que cuando haya obligaciones pendientes de cumplimiento, cualquiera de los por cualquiera de los otorgantes de la escritura pública, las segundas o ulteriores copias deberán obtenerse con la conformidad del acreedor o la autorización judicial, que debe tramitar con citación de las partes del acto jurídico. Y si se planteara una oposición, este proceso se hace por medio del proceso abreviado. Eso tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, con el tema de las hipotecas que no prescriben, o con cualquier instrumento que sea, por ejemplo, mayor a 10 años, pero que todavía no se haya cumplido con la obligación, que estén pendientes de cumplimiento. Ahí pidieron en el chat el tema de las tasas de justicia, las tasas para poder pedir el segundo testimonio, son 2, como dijimos, ambas de 300 pesos cada una, y una es en concepto de certificación, o sea, de la expedición propiamente de las hojas certificadas, y la otra es de la anotación marginal, es decir, de la que se hace en los protocolos que están bajo la custodia del archivo del tribunal. Claro, se pone una leyenda que establece que se expidió segundo testimonio. Y después el otro, si no pueden ver, les vamos a ayudar, sí, porque quedó bastante chico. Si las capturas. Ambas se hacen por el portal de rentas de la provincia de Corrientes y se engloban en las tasas judiciales. Y bueno, también trae para acá la ventaja que se puede hacer a través del home banking, se pueden pagar. Claro. Así es todo mucho más rápido, no hay necesidad de irse hasta rentas con la tasa liquidada para poder pagarse como se hacía con anterioridad. Y eso se imprime y se adjunta a todos los demás requisitos. A todo eso después se le debe sumar la inscripción en el registro de la propiedad inmueble, la inscripción en catastro y la inscripción en la municipalidad, que ya son tasas extras que se hacen con cualquier testimonio. Sí, 600 en total, más registración, exactamente, sí, que eso dependerá de los trámites que elijamos, etc. Bueno, vamos a terminar casi. Bueno, queríamos hacer mención a esto que es... Y bueno, por último queremos hablar del artículo 147 de nuestra ley notarial, ya que este establece que los testimonios de escrituras públicas solo podrán ser expedidos por escribano titular de registro o por su adscripto o reemplazante legal, mientras los protocolos se hallen en su poder, y por el jefe de archivo de tribunales mediante orden judicial cuando se haya depositado en el mismo. Eso es lo que queremos recalcar, porque la ley 1482 es nuestra ley especial. En realidad, si siguiéramos la general del derecho de que ley especial prevalece sobre ley general, debería aplicarse este procedimiento. Por eso nosotros pensamos que estaría bueno lograr una modificación en general. Ya nuestra nuestra ley ya está, la ley 1482 ya es muy antigua, estaría buena ser modificada en muchas cosas, pero hay que tener en cuenta que este artículo en particular también hay que modificarlo, y cuanto antes, porque justamente nos beneficia la nueva modalidad de código procesal, en contra de esto que dice que sí o sí tiene que haber una orden judicial. Bueno, con respecto a esto queríamos hablar, para cerrar, de la parte del proceso sucesorio,
que se encuentran en el Código Procesal en los artículos 666 y 691. Ajá. En particular vamos a hablar de esos dos, pero el proceso usuario está mucho antes. Bueno, en principio queríamos más o menos hacer mención a los paso a paso del proceso usuario, que todos lo sabemos obviamente, pero es necesario para poder hablar seguidamente de los otros dos artículos. En principio se presenta la demanda, se publican los edictos, corren los días, en el boletín oficial también, se acreditan los vínculos que se invocaron, y por ende de ahí el juez dicta declaratoria de herederos de las personas que se presentaron en el proceso sucesorio, es decir, solamente de los herederos denunciados en el proceso, o quienes accedieron a través de los edictos. Una vez dictada esa declaratoria, se deben denunciar en el expediente los bienes que componen el acervo hereditario, acreditando la titularidad de la propiedad del causante de cada bien registrable mediante su respectivo título. Otra vez ahí vemos la importancia de tener el testimonio a la vista. Todo esto que estamos hablando es del sucesorio ab intestato sería, ¿no? El no testamentario. Bueno, en relación a los bienes que se denuncien, se deberá abonar la tasa de justicia correspondiente, que equivale al 2,2% de la evaluación fiscal de cada uno de los bienes, y por ende, al momento de realizarse dichos pagos, se deberá presentar la evaluación fiscal de esos bienes, la que deberá ser actualizada al año en curso, y también tiene que adjuntarse el informe de anotaciones personales, es decir, de las inhibiciones, y el estado de dominio, de dominio en relación a los bienes que se encuentran denunciados. El último paso consiste, que en muchos no se hace, es la inscripción de la declaratoria de herederos en los respectivos registros. Una vez inscrita dicha declaratoria de herederos, la asociación queda finiquitada en una primera instancia, adjudicando la posesión de los bienes componentes del acervo hereditario de los herederos. Y bueno, y el proceso sucesorio ahí puede continuar con otras instancias referidas al inventario, al avalúo, a la partición y adjudicación de los bienes, hasta su total combinación con la expedición de las respectivas escuelas o lotes partitivos que van a ser inscritos en los respectivos registros a nombre de los herederos, y van a constituir el título propiamente dicho de los mismos. Bueno, ahí vamos así a mencionar los artículos 666, 691, como dijo Lautaro. En principio queremos hablar del 666. Claro. Le vamos a leer del 666, que se refiere a la sucesión extrajudicial. Como podemos observar, dice que si todos los herederos son capaces, una vez aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos, los trámites posteriores pueden continuar extrajudicialmente con intervención del abogado que designen. Los desacuerdos entre los herederos o esto con los organismos administrativos deberán someterse a la decisión del juez del proceso sucesorio. Queremos hacer como una distinción entre la sucesión extrajudicial y la partición privada, que estaría determinada básicamente por la oportunidad en que se va a presentar. Claro, tiene la misma finalidad. Porque la sucesión extrajudicial se puede hacer desde que se dicta la declaratoria de herederos. En cambio, la partición privada se debe dictar la declaratoria de herederos y aprobarse el inventario y avalúo de los bienes para poder comenzar a realizarlo. No, tienen la misma finalidad, o sea, los fines de evitar todo lo que conlleva el proceso judicial y lograr hacerlo la mayor parte extrajudicialmente, lo que nos genera incumbencias a nosotros como escribanos. Y se descomprime también de esa manera la labor judicial. Mucho la labor judicial, es cierto, entonces está bueno promover este tipo de sucesiones. Como dije anteriormente, la extrajudicial es la que puede hacerse una vez que se declaran herederos o se aprueba el testamento, es decir, que el inventario y avalúo y la denuncia de los bienes ya pueden ser incluidas en una escritura de sucesión extrajudicial sería. Y bueno, ya seguidamente el tema de la partición privada, que es el artículo 691, que recién se hace una vez que se aprueba el inventario y avalúo o se formula la denuncia de los bienes. Los requisitos, acá vamos a seguir con eso, los requisitos para... con respecto al Código Civil y Comercial, bueno, pusimos en la filmina los artículos correspondientes a la partición privada,
que, bueno, establece en principio en el 2364 quiénes pueden pedir la partición de la masa indivisa, que son los copropietarios y los cesionarios de sus derechos, y también pueden subrogarse dichos derechos los acreedores o beneficiarios delegados o cargos que pesan sobre un heredero. La oportunidad para pedirla es todo el tiempo después de aprobado el inventario de avalúo de los bienes. Volvemos a hacer mención a esta diferencia, que una cosa es hacer una sucesión extrajudicial en la que podemos hacer nosotros en una escritura pública en la denuncia y el inventario de avalúo de los bienes, y otra es la acción de partición, que se puede hacer recién una partición privada de manera posterior al avalúo de los bienes, de aprobado el avalúo de los bienes. Bueno, sin embargo, dice el artículo 2365 que se puede postergar la partición. El artículo 2367 que habla de una partición parcial, cuando por ejemplo los herederos deciden mantener la indivisión en ciertos bienes y partir otros. Y seguidamente los artículos que hacen mención a las maneras de hacer, los modos para hacer las particiones, que tenemos la partición privada, que es la que nos incumbe a nosotros, y los requisitos de que todos los copartícipes estén presentes y sean plenamente capaces, y pueden hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes, es decir, que se interpreta que puede ser por escritura pública o por instrumento privado, y que la partición puede ser total o parcial. Cabe destacar el tema de la unanimidad, porque debe ser unánime el acuerdo entre los coherederos para poder hacer este tipo de partición, o si no deberá recurrirse a la partición judicial. Y el tema de la partición provisional podría decirse no es una partición propiamente dicha, porque en este caso los copartícipes lo que hacen es distribuirse el uso y goce de los bienes que conforman el acervo hereditario, pero eso no impide que posteriormente puedan solicitar la partición definitiva. Y la partición judicial, que se establece en cuáles casos son, que bueno, y así. Si hay copartícipes incapaces con capacidad restringida o ausentes, si hay terceros que se fundan en un interés legítimo que se oponen a que la partición se haga privadamente, por miedo a que por ahí sea injusto, y si los copartícipes son plenamente capaces, pero no acuerdan hacerlo privadamente, que es lo que hacía mención Lautaro, a que tiene que ser por unanimidad. Bueno, volvemos a mencionar después todos los requisitos para la partición privada. Como dijimos, tienen que estar todos los herederos presentes, lo que implica que ninguno se halle en carácter de ausencia o ausencia con presunción de fallecimiento, siempre que se los hubiera citado precedentemente. Es decir, solamente pueden hacer la partición los que acudieron al proceso sucesorio y fueron declarados herederos. Que todos los herederos sean capaces, lo que implica que ninguno se halle con capacidad restringida o declarado incapaz al momento de la realización del acto de partición. Eso, bueno, hay que hacer mención de que el Código Civil, como todos sabemos, declara que la capacidad es la regla, y la capacidad o incapacidad vendría a ser ciertas excepciones que taxativamente se mencionan en el Código. El tercer requisito es que todos presten su acuerdo de forma unánime. Y que el cuarto requisito es que esa misma unanimidad debe primar para determinar bajo qué forma de modalidad privada será realizado el acto. Es decir, si va a ser hecho por instrumento público o por instrumento privado. En ambos casos deberá agregarse copia de esa partición en los autos sucesorios. Bueno, como ya hicimos mención también, podrá ser tanto de carácter total o de vivienda de manera parcial, y que en cuanto a la forma de la modalidad privada podrá ser por acto público o privado. En ambos supuestos los copartícipes deberán agregar una copia respectiva del instrumento a fin de que el órgano jurisdiccional compruebe que se hubieran cumplido con todos los requisitos legales. Bueno, una vez hecho ello, se van a realizar y entregar las escuelas de adjudicación previo cumplimiento del pago de tasa de justicia, que van a ser el instrumento con carácter público que acredita la propiedad sobre el bien que respectivo.
y su oponibilidad a terceros recién se va a regir por los principios de la publicidad registrable, es decir, que va a ser una oponibilidad a terceros una vez que sea inscrito en el registro respectivo. Excepto que no fueron adjudicados bienes registrables, con lo que bastará solamente la escuela respectiva para acreditar su propiedad. Creo que no hay nada más para decir de partición judicial, solamente que nos gustaría que se hagan más. Y eso, nada. Bueno, y queremos mencionar también que ahora hay un proyecto de ley para que los procesos sucesorios se hagan en sede notarial, y estaría muy bueno que se promulguen esa ley a los efectos de que tengamos muchas mayores incumbencias, y de esa manera también otra vez descomprimimos más la labor judicial y adquirimos más más incumbencias, la la redundancia, que tal vez fuimos un poco dejados de lado con este código. Nada, con respecto a la diferencia que habíamos hecho con el artículo 666 y 691, cabe resaltar que ambos casos, por más que la partición y todo el proceso se haga de forma extrajudicial, debe ser homologado después, aprobado por el juez del proceso sucesorio. Por ende, no es que una vez que hacemos la escritura, eso se va y se inscribe. Tiene que ser homologado por el juez y ahí expedirse la escuela correspondiente, y eso es lo que se inscribe y el nuevo título del adjudicatario. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por haber estado. Y nada, estamos dispuestos, si quieren preguntas o algo por el estilo, pueden hacerlas. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, súper interesante. Algo que tengo que ponerme ya a mirar es algunos, viste la parte que dijeron las tipologías que se cambiaron, de cambiarlos en nuestros poderes, porque tenemos, hay que controlar que ya estén con las palabras nuevas, digamos, con lo que ya... Exactamente, así como los juicios, sí. Los contratos de locación o comodato, en los que por general muchos solemos agregar en la última cláusula que en caso de controversia va a ser realizado por el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, por el proceso ordinario, por ejemplo, hay muchos que ya tenemos los modelos realizados, tenemos que modificar porque eso todo ya es incumbencia del proceso monitorio. Entonces, ¿ese cómo es que se denomina ahora, Sofi? Es un proceso especial que se llama proceso monitorio, que su sentencia no es una sentencia propiamente dicha, sino que solamente el juez lo que hace es, al dictar la sentencia monitoria, es determinar que ese título es válido y que ese derecho tiene un título con instrumento público válido. Entonces ahí recién se realiza el título ejecutivo, es decir, hay que seguir el paso más y ejecutar justamente en el caso de que no haya oposición de la parte. Los escribanillos somos nosotros. Porque son los más chicos. Son los más chicos del grupo de Ateneo. Qué malo que sos. Calculo. Pensé que estaba incluida nuestro seudónimo en los congresos nobles, y ya nos quedamos y ya nos gusta que nos digan así. Gracias a todos los que nos están contestando por el chat, y bueno, ahí Fer, te dejamos hablar. Yo ahora entiendo que los escuché realmente lo largo que eran, porque yo pensé que íbamos a hablar de los artículos fundamentales y la verdad que lo que se modificó es bastante. Hay muchas cosas más que se modificaron que no pudimos incluirlas. Por ejemplo, que no la incluimos porque era extendernos mucho, que es el tema de la declaración de testigos en las medidas cautelares, por ejemplo, para comprobar que hay peligro en la demora y todo eso, para que se lleve a cabo una medida cautelar, que ahora se puede hacer también por acta notarial y se adjunta como el pliego, sería el pliego de la respuesta del testigo, pero era extendernos muchísimo porque teníamos que hablar de medidas cautelares y todo eso. Hablamos un poquito de todo lo que nos importa a nosotros, básicamente de lo que tiene que ver el Código Procesal,
Y Sí. volvemos a hacer mención del tema de que hubiese estado muy bueno que al momento de redactar el código nos inviten o por lo menos nos tengan más en cuenta nuestras funciones, por más que sea más económico, el habernos quitado, por ejemplo, el tema de la obligación de hacerlo por escritura pública a los poderes, quieras o no, nos perjudica un poco. Y yo creo que si hubiese habido un representante en ese momento, hubiese habido mayor oposición quizás. Es que tenernos en cuenta nosotros es por ahí dejar de hacer algunos trabajos los abogados. Entonces, Claro. por Sí, eso yo creo exactamente. que no. Por eso ojalá que Por eso creo que no lo tuvieron en este nuevo cuenta. proyecto nacional salga, porque nos vendría muy bien a todos. Antes de que me olvide, lo dije por escrito, gracias Marta Escribana Quere por estar, porque sé que viniste de viaje hace no mucho, así que Sí, los que estuvieron en el Ateneo de te Formosa. re agradezco Muchas que gracias. lo escribí, pero no sé si lo leíste, así que muchas gracias por la presencia. Bueno, excelente, ¿qué les voy a decir yo a ustedes si los dos son excelentes? No sé por qué estaban tan nerviosos, porque siempre lo Siempre vamos a mismo. estar nerviosos. Bueno, Siempre vamos a pero decir que no llegamos y todo eso, pero no, nos gustó mucho hablar de este tema porque además nos guiamos mucho por, o sea, particularmente yo, nos guiamos mucho por el libro del doctor Marcelo Midón, que hace código comentado básicamente, y nos sirvió muchísimo y vimos mucho todas las críticas del código y las ventajas que tiene. Ya en la parte procesal, en la parte más de la función para los abogados, pero igual nos interesó mucho el tema para estudiarlo. la verdad muy interesante. Cris, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Fer. Es muy importante que encima haya sido de Marcelo Midón, que la madre fue una de las principales redactoras de este código. Una aclaración, fíjense la importancia que tenemos y cómo tenemos que mínimamente conocer este código nosotros, que a mí me tocó una consulta por una acción de reivindicación y ahí el abogado se encuentra con el intríngulis de ver si puede plantear una acción de reivindicación como un proceso judicial ordinario para audiencia, pero como era el objeto de la acción de reivindicación, una de las pruebas principales era la firma de un comodato donde el comodatario reconocía la propiedad y luego quiso intervertir el título, y bueno, y se podía optar por un proceso monitorio. Porque había un comodato, un escribano, muy bien hecho, con la firma certificada como correspondía, y bueno, se encontró ahí de ver cuál es el proceso que le podría hacer recuperar más rápido la posesión a su cliente. Así que a leer un poquito este código nuevo, que ellos muy bien explicaron, si bien la incumbencia de los poderes ya hubo una posibilidad ya a nivel nacional, cuando se reforma el código en el año 2015, ya se liberó. Incluso hubo un intento de un abogado en su momento de querer hacer un poder, yo tuve acceso de ver un poder sin firma certificada, sin actuación notarial, y en principio el juez le rechazó, justamente porque en el código anterior decía que en la primera presentación decía que el abogado debería incorporar el testimonio. Entonces, si había un testimonio, tendría que haber una escritura matriz, y bueno, de ahí se interpretaba la obligatoriedad del poder por escritura pública. Ahora ustedes saben que lo hacen incluso hasta hemos visto con firma certificada ante la policía. Que no sé, estábamos hablando. A mí no le agrega ni le quita nada, daría exactamente lo mismo que firmen ante el abogado nada más. Eso yo creo que con el tiempo y lamentablemente por ahí cómo se manejan en los foros, va a traer algún tipo de problema en cuanto a la seguridad jurídica, en cuanto al alcance de las facultades que tienen los abogados. Así que es una cuestión de tiempos, colegas. De hecho, seguimos haciendo los poderes y vamos a seguir haciendo. Se siguen haciendo. Inclusive el artículo 23 del código establece que los abogados pueden, cuando actúan como patrocinantes, pueden realizar ciertos actos sin ni siquiera contar con la firma
de su representado, salvo para contestar una demanda, reconvenir, allanarse las pretensiones, etc. Están establecidos en ese artículo. Cristina, quiero agradecerte tu palabra. Y bueno, eso sería todo. No te escucho, Excelente. Marta. No la escuchamos más o menos. Está silenciada, Marta. No está silenciada. No Pero está no se silenciado. No, no está silenciado. Ah, volumen, Marta, capaz. Fíjate tu volumen. Fíjate tu volumen, Marta. Para mí que se quedó afónica. De lo que habló ayer y hoy decimos. Claro. Hacer lengua de señas, Marta. Gracias, Marta. Lo entendemos muy bien, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo quiero felicitar a los chicos, no sé si se me escucha ahí, Cris. Sí, Mariela, Sí. perfecto. Bueno, pues felicitar a los chicos, muy buena su exposición, amplio, súper amplio para estudiarse todo el código procesal, que bueno, todos tendremos que tener en nuestra biblioteca ahora. Y conforme a lo que decía Fernanda de esto de que hay que esperar, hace poco hubo una charla virtual en el Colegio de Abogados y al final prácticamente habían dicho de que con estos los escribanos desapareceríamos con el tema de los poderes. Era el juez, el doctor Teller Reyes, creo que es el apellido, y él, como es de familia, bueno, terminó diciendo, o sea, preguntaron por un poder especial para divorcio, y él terminó respondiendo respecto de las sucesiones, y ahí que nosotros tenemos conforme al 375 de facultades expresas de aceptar herencia, y él decía de que para las sucesiones van a seguir exigiendo la escritura pública. Ahora hay que ver el criterio de cada juzgado. Así como dice Fernanda, vamos a ir viendo a ver qué pasa, porque si este juez tiene este criterio de decir para las sucesiones de escritura pública en virtud de las facultades expresas que establece el Código Civil y Comercial, hay que ver qué dicen los otros jueces, y no sea simplemente una carta a poder sin la certificación de firme y todo lo que ya dijeron respecto a la seguridad jurídica a los chicos. Así que bueno, Claro, y como felicitarlos. lo dice muy bien el artículo, dice que el juez puede en cualquier momento pedir la rectificación del poder, o sea, quedan librados ese tipo de poderes a posterior arbitrio del juez de que se ratifique o no en cualquier momento, y tiene que estar presente para ratificar Claro, y lo otro que dijo Lautaro también con los expedientes electrónicos que hoy funciona con el juzgado, también se maneja con firma electrónica al abogado como patrocinante y ya no pide ninguna intervención de firma de su representado. Claro. Así que bueno, felicitaciones chicos, Ay, lo muy que hoy linda toda la charla. Gracias a Gracias, Fer, la Mariela. coordinadora también. Desaparecemos, no es cuando desaparecemos, porque como hoy le estaba haciendo mención a Lautaro, si bien se pueden hacer adelante los abogados, a mí me pasó que nos piden modelos para que los poderes de ellos sean completos y qué sé yo, entonces es como que tampoco desaparecemos del todo, porque por lo menos nos piden nuestro ejemplo. Y sí. Además, hay Muy que tener en caraduramente, cuenta, pero nos piden. no, hay que tener en cuenta que nuestros poderes son generalmente, o en la mayoría de los procesos, para asuntos judiciales y administrativos, donde el abogado termina su gestión judicial y ese mismo poder utiliza para inscribir un oficio, para diligenciar un oficio donde se registre un divorcio, por ejemplo, y a veces las facultades que ellos tienen es dentro del ámbito del expediente y no pueden hacer otros trámites judiciales. Así que exactamente, eso para la parte va a estar administrativa bastante complicado para ellos también. Igual vamos por más incumbencias notariales y ahora con el proyecto de ley que se presentó, también tenemos las particiones privadas, como ustedes bien explicaron, que hay una que no hace falta presentar en el expediente judicial. Si bien se eliminó la partición mixta, también van a parar a los expedientes judiciales las particiones que son efectuadas con firma certificada generalmente,
que los abogados la utilizan muchísimo para evitar la ratificación, o sea, hacerle comparecer a los herederos a ratificar en los expedientes para así hacer funcionar todo más rápido. Así que, pero me encantó, excelente, los escribaniños, lástima que yo no entré ahí. Ya estamos grandes, ya me parece que la mandan así, pero bueno, ya nos quedó. Ya la próxima vez que hablen, ya eso ya quedó atrás, en el olvido. Bueno, lo último que quiero decirles es... Hola. No sé quién está hablando. No, Javier. respecto, disculpame 2 segunditos nada más, también en defensa creo que del poder, yo entiendo que la otra forma de apoderar quizás puedan ser oponibles con prueba en contrario, y nuestros poderes únicamente con la resolución de falsedad. Otra ventaja para nosotros. Sí. Ojalá, yo creo que no se va a perder esa costumbre. Y además, el doctor Teller Recher, a quien le conozco, desaparecerá en todo caso el escribano para hacer poderes, pero no para el sinfín digamos, de operaciones que podemos realizar, gracias a Dios, también a este código. No, en realidad código no fue el procedimiento. juez el que dijo eso, fue un asistente. Lo que él aclaró fue de que las escrituras van a seguir pidiendo para aceptar las herencias. Eso Sí. de decir que desaparecemos a un abogado, seguramente como esto fue virtual, esto es un Sí, abogado que tiró y dijo No, desaparece el está bien, escribano, está no bien. fue el juez. Está bien, no, y además quiero decir que, a ver, de lo que se deduce, además de la excelente exposición de los escribaniños, Lautaro, ahora ya te voy a poner ese sobrenombre, que debemos aprovechar esta nueva incumbencia. Son muy valiosas y además acortan los procesos judiciales que a veces son interminables, ¿sí? Lo único que tenemos que tener en cuenta, que es lo que le había creo que suscrito ahí en la parte del chat, es que digamos, esto de que no haya menores o incapaces y, por supuesto, la unanimidad de los herederos, ¿no es cierto? El acuerdo por unanimidad. Así es. Entonces, aprovechar esta incumbencia, que a ver, yo creo que la mayoría de los que pasaron por esos juicios interminables, vamos a ser bienvenidos. Y bueno, por último, felicitar a Cristina, Fernanda y a los escribaniños. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Bueno, lo último que quiero decirles yo es a los papás que están presentes, que el domingo tengan un hermoso día, pasen lindo, en familia, en armonía, y bueno, que también tengan unas lindas vacaciones, porque ahora nos volveremos a ver en el mes de agosto. Ya arrancaremos en el mes de agosto el primer foro del segundo trimestre, así que nada más, vuelvo a agradecerles la dedicación que tuvieron Fernanda, Sofi, Lauti, así que les mando un beso enorme a todos y nos veremos ¡Salud! en el mes de agosto. ¡Salud! 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 Gracias. Vos ya empezás a tomar desde... Por ya está supuesto. empezando a tomar desde ahora. Mirá que jueves. Felicidades. Bueno, que pasen muy lindo. Gracias. Les mando un Feliz beso día enorme para todos los padres. y nos vemos. Chau, chau. Chao, gracias.